Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. Y estamos de regreso para nuestra última entrevista de hoy, en donde les vamos a estar contando de un muy recomendado, a mí me cuesta la palabra imperdible, pero yo creo que aquí sí da, en donde el Orquesta y Coro Sinfónico de USACH van a estar presentando un concierto llamado Víctor Jara, un canto libre, con un trabajo de composición y arreglos de Sergio Tilo González, si lo suena por ahí, es el gran responsable, junto al Pancho Sosa, de que... el Pancho Sasso, perdón, lo dije al revés, de Congreso. Y estamos con el director invitado para este concierto, Francisco Núñez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien, muchas gracias por bueno, me alegro. acompañar. Yo estaba leyendo la cantidad de gente que va a estar trabajando en este concierto, además ya dos nombres gigantes de la música chilena, Víctor Jara y el Tilo González, van a estar trabajando además con el Coro Sinfónico Lusach, pero también con el Coro Mawunco y con la Gran Cataplaza y Diego Uberman como solistas. Demasiado talento para un solo concierto. ¿Qué vas a hacer con todo eso, Francisco? Lo que pueda. Cuéntanos respecto al origen de este proyecto. Vaya, es un proyecto de larga data ya, porque calculo que el Tilo lleva trabajando en esto unos 3 años. Uh-huh. La primera parte la estrenamos ya en 2023. Esa vez no dirigí yo, pero yo toqué el piano. Ajá. Entonces ya te es muy familiar. Sí, claro. No, aparte que con Tilo tenemos ya una relación de trabajo y de amistad que de 15 años, no sé, o 20 capaz. Mucho tiempo trabajando juntos. Yo empecé como... lo conocí a través básicamente de este espectáculo que él había armado de hacer piezas de congreso con orquesta. Uh-huh. Y empezamos a trabajar juntos, te estoy hablando del año 2010 o 11. No es, 15 años de una profunda relación. Sí, y de allí ya empezamos como... El Tilo es una persona, aparte de un tremendo músico, una persona muy humilde. Entonces me acuerdo, básicamente aceptó ahí ciertas sugerencias que yo le hice de cómo trabajar la orquesta, cómo sacarle mayor lustre a sus ideas. Uh-huh. Y a partir de ese trabajo es que nos hicimos muy amigos. Además ahí con él agarré una amistad nueva, que es Simón, su hijo. La Magda también, uh-huh. Obvio, que también lo conocí por él. Magdalena Matei, que ustedes no saben. Claro. Es la señora. O él es el señor. Es la compañera, digamos. Sí, yo conocía más bien a Gabriel Matei, que es uno de sus hermanos. Uh-huh. En fin, la cosa es que tenemos una relación de amistad y de trabajo muy, muy antigua. Y ya en este proyecto me parece que la generatriz es la idea de la Corporación Cultural de Lusach de encargarle a un compositor, y escogieron el nombre de Tilo muy sabiamente, arreglos para orquesta y coro de canciones de Víctor. Algo similar había hecho mucho tiempo antes un compositor llamado Carlos Zamora, encargado por la Universidad de Concepción. Y me parece que mucho tiene que ver aquí justamente saldar una especie de homenaje que debiera hacer la universidad, la casa donde Víctor trabajó, por lo demás, que trabajó exactamente en la sala donde nosotros ensayamos, de hacer lo propio. Y escogieron una persona como Tilo que tiene cualidades que son muy valiosas para un proyecto así. Es decir, él es un músico que, habiendo estudiado composición y habiendo estudiado percusión en academias formales, es un músico que se ha dedicado principalmente, casi toda su vida, a lo que, odio esta palabra, lo siento, pero la voy a ocupar solo para darnos a entender, ha estado trabajando centrado en el mundo de la música popular. Uh-huh. Y allí el pensamiento de ese tipo de músico al momento de orquestar me parece que es distinto. El mismo Tilo lo dijo con una frase quizá un poco desafortunada, dijo: esto no es Wagner, en una entrevista que salió por ahí en el Instagram de la... básicamente lo que él quiere decir es que no está buscando la orquestación esta hacer no busca una estética tipo... clásica. Sí, o sea, lo tiene, ¿eh? O sea, tiene una orquestación que es realmente muy fina, pero no busca, digamos, el
tutti, le llamamos tutti a cuando todo el mundo toca y hay un impacto. No es solo eso, no es solo como grandes, ¿qué decirte? Melodías orquestadas con violín, arreglos y cosas varias. En fin, es una orquestación muy elegante que diría, utiliza... Tilo en general piensa así, me parece. Utiliza la orquesta como un gran conjunto de cámaras, es decir, con intervenciones puntuales de tal o cual instrumento muy acotadas y muy mesuradas, que justamente lo que hacen es dejar el espacio para que el texto y la voz de estos dos fabulosos solistas que tenemos logre lucir. Por lo demás, probablemente me lo vas a preguntar después, pero la poesía de Víctor... Le decía ayer a la orquesta, cuando uno es joven, yo tengo 46 años, cuando uno es joven e ignorante como yo lo era, a veces cuesta digerir a una persona con tanta potencia como Víctor, puntualmente porque tiene textos que son como tan pragmáticos, ¿no? De la vida. Por ejemplo, Herminda de la Victoria, que cuenta la historia justamente de una niña asesinada en la lucha por soluciones habitacionales. Esto parece como un tema, vaya, no es los grandes dioses, no es el amor, no es los grandes temas de... Pero es la dignidad, ni más ni menos. Exactamente, a eso es lo que voy. Sí. Y en eso Víctor... En ese tema, que además es difícil narrarlo, porque uno toca temas que son muy crueles y muy tristes e injustos. Pero Víctor, en su poesía, logra como dignificar eso, dignificarlo en el sentido como poético, llevarlo a imágenes que son muy bellas. Angelita Buenhumán tiene unos textos que son realmente preciosos y que, claro, me remito a mí de nuevo. Cuando yo era pequeño, claro, decía, pero tiene pocos acordes, ¿no? Como Víctor tiene pocos acordes, entonces no... Pero claro, el interés y el valor de Víctor van por muchos otros lados, aparte de eso. Por lo demás, hoy ya no pienso que tenga pocos acordes, me parece que tiene exactamente los que claro, se necesitan. A mí me pasa que yo siento, siendo alguien que creció escuchando a Víctor Jara, que a veces... la militancia, el compromiso político que tenía, el compromiso más social que político que tenía Víctor Jara, pensando en que más que desde la militancia, sino desde el constante trabajo desde las comunidades y mostrando la realidad de las personas comunes y corrientes, a veces ha invisibilizado de alguna manera su tremenda complejidad como artista, tanto en términos poéticos como en términos de composición. Y yo recuerdo haber visto el concierto de la Orquesta de la Universidad de Concepción, que tenía Manuel García como solista, y recuerdo haber visto un concierto del Nano Stand, que sacó un disco dedicado a Víctor Jara, que era solo guitarra, y yo me acuerdo que estaba muy impresionada por poder descubrir, más que reconocer, melodías que yo conocía. Porque fue como, esta cuestión es súper compleja, hay muchísimas cosas pasando ahí. Entonces ahora me da mucha curiosidad qué hace el Tilo y qué hace la Orquesta Luz H y tu trabajo con este material que de alguna manera es bastante infinito, ¿no? Hay muchas maneras de entrarle al trabajo de Víctor Jara. Bueno, se dice eso, ¿no? De los grandes artistas, bueno, tenés como Violeta, ¿no? O sea, vas a poder verla 200.000 veces y probablemente las 200.000 veces vas a encontrar algo nuevo o algo de valor. Es muy cierto lo que dices. Le decía el otro día a una de las personas que trabaja ahí en el periodismo de la USACH, digamos, es interesante, ves que en el medioevo, siglo XI, XII, ya existían por lo demás, pero esa es la edad de oro, 12 al 14 de los juglares. Estas personas que eran mitad músico, mitad narrador. Sí, mitad periodista. Sí, es que para allá voy. Sí. Y era el noticiero de la época. Era el tipo que escuchaba las historias de un pueblo, viajaba al otro y contaba la historia, y ahí aprendía otras historias, se iba al siguiente y vivía de eso realmente. Claro, en tiempos en donde la especificidad no era tan clara, entonces efectivamente periodistas y músicos eran allí lo mismo. Sí. Y esto... narradores de una u otra manera, ¿no? Sí, y pienso que, porque pues, sobre todo en el disco La Población, ¿no? De Víctor, Víctor agarra como... se pone ese traje, me parece. Es decir, es una persona
que justamente por ese compromiso que adquiere trabajando, yendo a las poblaciones, bueno, en fin, todo esto, no puede probablemente no fue una decisión deliberada, probablemente no pudo más que crear a partir de eso, y nos cuenta efectivamente las historias de Herminda, las historias del río Mapocho, los pobladores que estaban ahí luchando contra el río, Luchín. Yo, para que veas lo ignorante que era, yo no sabía que los padres de Víctor se llamaban Manuel y Amanda. Y él toma los dos nombres y los pone en otro contexto, en una historia que obviamente no es la de los padres, pero es que hay una intención documentatoria de alguna manera. Angelita, misma cosa. Es decir, Víctor en pleno siglo XX, quizás, te repito, ya sea como una responsabilidad o porque sencillamente su creatividad se enganchó allí y se sintió cómoda allí, jugó el rol de ese juglar medieval en la sociedad chilena de los años 70. Claro, y además como a esta gente no se la está mirando. Correcto. ¿no? Son la mayoría de la población, Correcto. Pero los relatos no son sobre ellos, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay un ejercicio poético, hay un ejercicio... No por nada tiene, o sea, la raigambre que tiene Víctor en la sociedad de las poblaciones es enorme. Sí. Es como... Es que es directamente como un dios, sí. Ahora... hablabas antes del trabajo de Tilo González y una que es ultra fan de Congreso. A mí una de las cosas que más me fascinan de Congreso es la tremenda diversidad de recursos que están disponibles en ese grupo humano, ¿no? Porque además de que son todos tremendos músicos, casi todos son profes, el Pancho además es filósofo y académico, ¿no? Bueno, el Tilo hace clases acá, tenemos el honor de que sea parte de la comunidad UNIAC. A mí Congreso me fascina porque estaban haciendo música del mundo antes de que supiéramos que eso era un concepto. Y porque yo los he visto muchas veces en vivo, siempre son muy precisos. Y recordemos que el Tilo es el principal compositor musical de Congreso. Entonces, quería preguntarte, Francisco, desde ese ejercicio, ¿no? Desde esta capacidad que tiene el Tilo González, como tú decías, de usar exactamente los recursos que necesitan para comunicar una emoción, ¿cierto? Que es la que nos invita. ¿Cómo se traduce eso, para los que somos fan de Congreso, a una orquesta? Vaya, es que yo creo que tú respondes automáticamente la pregunta. Yo creo que Tilo es una persona, ya no hablando como amigo de él, que lo primero que llama la atención de Tilo es que una persona creativamente inquieta. O sea, Tilo, yo diría que Tilo se aburre si es que las cosas se empiezan a repetir. Sí. Y eso para mí ya me produce admiración, porque... Y por eso es más eterno. Sí, claro. Porque Tilo es grande, pero no se le nota. No, claro, porque tú lo ves así, parece, o sea... Yo solo me lo encuentro aquí de repente. No es una persona que ande como... En fin, no quiero hablar de eso. Lo que quiero decir es que esa inquietud intelectual y creativa hace que Tilo esté permanentemente buscando cosas. Justamente, de hecho, corrigió un arreglo de esto. Él hizo un arreglo del cigarrito que hicimos en el 2023 que no le gustó. Y lo hizo de nuevo, ¿me entiendes? O sea, es una persona que basta que algo empiece a sonarle a algo demasiado conocido o alguna estética de la cual se ha abusado y Tilo se corre de allí. Para un lugar, se corre a algún lugar en donde él sienta, me imagino yo, aquí yo estoy metiéndome en la cabeza y en el corazón del Tilo, en donde él sienta que hay terreno que está sin labrar, ¿no? Como que pueden surgir. Además es una persona como muy... que diría que también, mucho por la edad, también es una persona que no... Yo aprendí un montón de él, porque es el tipo de persona que no impone cosas. Él no lleva a Congreso las cosas escritas. Ya, tú vas a tocar esto, tú vas a tocar esto. No, claro. Él propone cosas y después viene un taller y hay una devolución. Supongo que ahí hay una experiencia de años y años de trabajo, que no es solo del Tilo, quiero decir, hay un equipo de trabajo que lleva trabajando así un montón de tiempo. Entonces, en la orquesta, pues... diría que yo creo que yo puedo distinguir casi cualquier... Si yo no conociera, además yo siempre trabajo las partituras del Tilo las produzco yo, porque trabajo más fácil, yo conozco más cómo funciona el programa, básicamente, cómo usar el Word, ¿no? El Tilo le cuesta más, entonces él me encarga a mí esas cosas. De hecho, todas estas partituras las edité yo, formatearlas para que estén en el atril.
Pero si yo no conociera los arreglos, yo creo que yo podría reconocerla. Sí, claro, hay una autoría ahí. Sí, sí. Y en este caso hay una triple autoría, porque está Víctor Jara con el material original. Uno podríamos decir que siempre hay una tremenda responsabilidad en hacer arreglos sobre Claro. este nivel de maestros artistas, ¿no? Luego está el talento de el Tilo como arreglista para esto y con su gran conocimiento de la música popular, que yo entiendo la reticencia, pero Víctor Jara es música popular también y me encanta la idea de que las orquestas tomen estos cancioneros y les den el realce que tienen como composiciones. Es decir, esto realmente es muy complicado, es muy hermoso, puede sonar a estos niveles. Imagínate lo que hubiera hecho Víctor Jara con una orquesta. ¿Sabes qué? De casualidad, con la misma USACH, aquí me estoy saliendo un poco el tema, estamos justamente recuperando 2 piezas que hizo Víctor con un pianista que aún vive, se llama Mariano Casanova. 2 piezas que se llaman Oficina Abandonada y Arauco. Están publicadas, pero están publicadas en una grabación de mediana calidad porque eso no terminó, eso se grabó, creo, ya Mariano no se acuerda del todo, pero creo que se grabó, ponte tú que en mayo o marzo del 73, se alcanzaron a editar 2 o 3 cosas, después Víctor muere, o sea, es asesinado, y esas piezas quedaron ahí, se publicaron póstumamente, ¿no? Y en esas piezas Víctor acudió a Mariano justamente para que Mariano lo ayudara a escribir cosas. A Víctor le estaba interesando el jazz, a Víctor le estaba interesando la música de orquesta. Sí. Eso era lo que estaba pasando, narrado por Mariano mismo, en esos 72, 73. Entonces, me parece, probablemente en sus canciones y en la utilización de esa armonía que a mí me parecía como pobre de chico, Víctor ya estaba como... Viste que Violeta también lo tiene. Sí. Ya piensan ya que un poco lo que... Por cierto, la nueva canción es eso. Luis Addis me parece que tuvo mucho que ver allí también. Ya las canciones no son canciones, no, son obras. Sí, y además ahí uno entiende de dónde viene Quilapayún, Inti Illimani y toda esa generación. Correcto. Los Iyapo incluso. Bueno, esto va a estar pasando mañana. Hoy, pero por favor, Esther, ¿qué te pasa? Ojalá va a pasar hoy fuera día. mañana. Y además, yo le tengo tanto cariño y respeto a la gente que Quiero viene a la radio descansar. el mismo día. Pero después ya vaya a pasar. Hoy día, 19:30 horas, parte este concierto que va a realizarse en el Teatro Aula Magna de la USACH, que está en la avenida Víctor Jara. correcto. 3659 en Estación Central, Metro Universidad de Santiago. Pueden descargar, de verdad, el programa está hermoso y yo me imagino que va a ser al mismo tiempo. Espérate. Daniela, si nos escucha, ¿decimos lo de las entradas o no lo decimos? Digo por lo del YouTube, por el streaming. Sí, estamos. Las entradas son gratuitas y están disponibles en Portal Disc. Ya no son gratuitas. No, que no hay. No hay entradas. No hay entradas. Ah, pero hay una transmisión en vivo. O sea, ya no podemos ir. Pero puedes verla Podemos verla. Y va a estar en el streaming en el canal de la USACH. Perfecto. Gracias, Dani. Ya, entonces en el canal de la USACH, por favor, además a mí me viene mejor porque soy mala para salir. Pero me puedo conectar a extensión.usach.cl y ahí vamos a tener el concierto. Me voy a conectar a las 7:30 de la tarde. Va a estar lindo. Va a estar muy súper lindo. Va a estar, no tengo ninguna duda y de verdad esperamos que se remonte porque además tanto trabajo para un concierto. Algo de eso le dije yo ahí a los músicos, pero eso es ya, cosa de pero tiempo. nos contarás, Francisco, cuando eso suceda. Entonces, hoy día, a las 19:30 horas, conéctense a el canal de YouTube de la USACH o a extensión.usach.cl, extensión.usach.cl, que es donde van a poder ver el concierto, un canto libre, orquesta y coro sinfónico USACH. Estrena canciones de Víctor Jara. Este es un gran estreno, orquestadas por el gran Sergio Tilo González, y hemos estado conversando con su director invitado, Francisco Núñez. Gracias, Francisco, por venir. Gracias, Antonella. Nosotros les dejamos con esa invitación, les dejamos también con la invitación que se queden en Radio UNIAC. Inmediatamente viene nuestra fabulosa Muriel Riveros con tantas canciones buenas. A la 1:30 tenemos el programa de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que es conducido por su decano, Ernesto Silva, en proceso. Y a las 14:30 tenemos el programa de publicidad, a lo menos un café.
Y hoy día miércoles también a las 18 tenemos el programa Cineteca Nacional, Efecto Cineteca. Una tremenda y muy diversa programación acá en Radio UNIAC. Yo vuelvo, no vuelvo mañana a las 10 porque no. Así son las cosas. Cualquier otro jueves volvería mañana a las 10, pero no vuelvo porque les cuento, y lo vamos a poner también en nuestras redes, que van a estar haciendo arreglos técnicos en toda la universidad. Así que no vamos a estar offline, vamos a estar poniendo mucha música muy buena de nuestro cancionero UNIAC, pero yo vuelvo el lunes. Así que nos encontramos entonces. Chao.